9 de la noche con 29 minutos y aquí en el estudio tenemos una entrevista que no se puede perder porque acuérdese que estamos en el mes de testamento, en septiembre inicia el mes del testamento y es importante que usted tenga este documento listo. Está con nosotros el licenciado José Luis del Bosque, él es notario público número 104 aquí en la ciudad de Saltillo, así que bienvenido. ¿Cómo está? Bien, Lucero, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Agradecido con usted que siempre está apoyando al público de Telesaltillo y es importante que sepamos nosotros que poco o mucho que tengamos o casi nada, pero lo que tengamos hay que destinarlo a nuestros seres queridos o a quien deseemos, ¿verdad? Pero dejarlo estipulado, que sea nuestra voluntad y que al rato no se anden peleando. Así es, el testamento es un documento muy importante en la vida de todos. Y pues bueno, a través de ese documento se dispone para después de nuestra muerte, qué es lo que queremos que pase con nuestro patrimonio. Que mientras vivamos, pues tenemos la expectativa de ir adquiriendo más bienes, más derechos y más obligaciones. ¿Qué pasa si yo digo, es que en casa yo escribo mi voluntad y entonces yo con eso pienso que ya dejé estipulado para quién quiero que se quede tal o cual propiedad o aquella cosa que yo tenga? ¿Eso es válido o no es válido? ¿Qué tenemos que hacer? No, nuestra legislación contempla tres tipos de testamentos públicos y uno privado. Obviamente, esos tipos de testamentos requieren de ciertas formalidades y solemnidades. No podemos nosotros escribir en una hoja simple o en una servilleta nuestra voluntad y creer que eso es más que suficiente. No, tenemos que cumplir ciertos requisitos que nos establece la ley. ¿Cómo cuáles serían esos requisitos? Bueno, dentro de las formas de testamentos tenemos los públicos, está el público abierto. En ese testamento, la persona que quiere manifestar su voluntad o otorgar su testamento debe de acudir ante un fedatario público, necesariamente. Hubo modificaciones a nuestro Código Civil, con anterioridad se exigía la presencia de 3 testigos. Ahora ya no es opción del testador o del notario requerir la presencia de los testigos, pero bueno, hay ciertos casos en los que sí tenemos que presentar a esos 3 testigos. Cuando el testador no sabe o no puede firmar, cuando el testador sabe leer pero no puede hablar, cuando el testador el testador no puede ver, pero escucha. Entonces, en esos casos sí se requiere la presencia de los testigos. Como para que no haya un tipo de fraude. Para que no haya ningún tipo de fraude. En este tipo de testamento público, la voluntad se manifiesta en forma verbal al notario. El notario, con base en esa manifestación de voluntad, redacta las declaraciones y cláusulas, lee en voz alta al testador. Si el testador está de acuerdo con la lectura del documento que redactó el notario, pues se procede a la firma. Tenemos otro tipo de testamento, el público cerrado. En ese testamento la persona sí puede redactar en hojas simples o en hojas de un cuaderno su voluntad, pero se deben de cumplir algunas formalidades. ¿Como cuáles? Pues que cada hoja vaya firmada. Al final se tiene que firmar también la última hoja, estampar las huellas digitales. Esas hojas o hoja en la que usted haya manifestado su voluntad se guarda en un sobre, se hace acompañar, ahí sí necesariamente, de 3 testigos ante el notario y le manifiesta que comparece en compañía de los testigos a presentar un sobre en cuyo interior está contenida su voluntad, redactada en tantas hojas, escritas por uno o por ambos lados, con su firma autógrafa en cada una de las hojas, al final sus huellas digitales. Si lo permite el testador, el notario lo puede ver para revisar y checar que se cumplan con todas las formalidades. Pero si el testador no lo permite, el notario no puede abrir o no puede extraer el documento. Ese sobre se sella, se cierra y se sella perfectamente
el notario elabora un acta en la que se hace constar la presencia del testador, todas sus generales, los generales también de los 3 testigos, y se procede a firmar. Se entrega el sobre con el acta agregada a la cubierta, se le entrega al testador, la puede depositar en la dirección de notarías, la puede guardar él o se la puede dar a una persona de su confianza. El otro testamento, en el cual también se permite que el testador redacte de puño y letra o que una persona lo auxilie, es el testamento, perdón, es un testamento privado, no es público. Ese testamento privado se permite su otorgamiento en casos de suma urgencia o gravedad, o cuando no hay en el poblado, en el lugar donde se encuentra la persona, pues algún notario. Imaginémonos una comunidad rural alejada de la ciudad, la persona se encuentra enferma, no tiene tiempo para acudir ante un notario a la ciudad, entonces si él está en una situación grave o de peligro, puede redactar su testamento, pero ahí sí la ley exige que sean cuando menos 5 los testigos los que lo acompañan. Oiga, y es costoso porque de repente también la gente dice, es que no me quiero ni siquiera parar a preguntar porque a lo mejor me va a costar una lana y ahorita no tengo. Bueno, los testamentos tienen normalmente un costo entre 3,500, 4,000 pesos. Cuando la persona pues, tiene un patrimonio de 1 o 2 propiedades, un vehículo, más o menos es el precio. Ahorita, con los convenios que se firman entre el Colegio Nacional y el Colegio Estatal de Notarios y los gobiernos estatales y federales, pues bueno, se hace una consideración y un apoyo a la población. El costo que se estableció para este año es de 1,600 pesos para el público en general, y también para las personas que trabajan en cuestiones de salud, los médicos, enfermeras, camilleros, personal, que es con muchísimo trabajo, para los elementos de seguridad pública, desde el ejército hasta las policías municipales, protección civil, pues bueno, a ellos se está otorgando, se les está permitiendo el otorgamiento de su testamento sin costo alguno. Oiga, pero usted, déjeme lo comprometo, que trae algunas cortesías para nuestro público, ¿verdad? Así es, con gusto, como ya lo hemos hecho durante, sería el quinto año, aquí con el contador Francisco y don Sergio Cisneros, con gusto apoyamos para los televidentes aquí de... Échenos un numerito, ¿cuántas, por favor? Ahí lo queremos comprometer, ¿cuántas va a ser? Pues bueno, el año pasado, si mal no recuerdo, aquí hablamos como de 40 más o menos, 40, pero pues con gusto aquí, usted dígame y con gusto apoyamos. Pues no está bien, si le aumenta 50 yo estoy muy contenta. Sin ningún problema, claro que sí, nada más si ustedes determinen ahí la mecánica y todo, y para que las personas se comuniquen con ustedes y nos los hagan llegar para atenderlos con todo gusto. Recalcarle a la gente, en septiembre es el mes del testamento, pero no nada más en septiembre, podemos ir en cualquier fecha del año. En cualquier época. El testamento es un negocio jurídico muy importante. Yo considero que de los más importantes que debemos de tener. La ley permite que se celebre desde las personas mayores de 14 años. Ah, ok. ¿Sí? Ese es un dato importante. Los menores de edad mayores de 14 años, en pleno uso de sus facultades mentales, pueden otorgar testamento. Hasta el último momento de nuestra vida se puede otorgar. El testamento es un negocio jurídico que es revocable, lo podemos cambiar cuantas veces deseemos, cuantas veces queramos, o dependiendo de la situación de cada uno de nosotros. Si cambia nuestra situación, pues podemos ir y revocar el testamento anterior. A veces pensar en la muerte es decir, híjole, es que yo todavía no me pienso morir. Pero no es de que uno lo piense, ¿verdad? Es que no sabemos cuándo el de arriba nos va a llamar y
si nacemos, lo único seguro que tenemos es que algún día vamos a morir. Entonces necesitamos estar preparados para evitar entonces dejarle a nuestros hijos o a nuestros seres queridos una carga tan grande como al rato terminar con la tranquilidad de la familia, porque familias terminan destrozadas. Le agradezco mucho, licenciado, su presencia. Gracias por este gran regalo que nos trae el público de Telesaltillo. Y sí, ya estaremos nosotros diciéndole a la gente cómo es que se van a estar entregando. Con mucho gusto, Lucero, y le agradezco la invitación. Por favor, hágaselo saber también al contador. Y aquí estamos a sus órdenes. Gracias, esta es su casa. Gracias, nosotros nos vamos a ir a la pausa comercial, son las 9 de la noche con 39 minutos y 24 grados centígrados. Comuníquese, mándenos su mensaje, acuérdese, estamos para atenderlo.